4, 3, 2, 1, 0. Y estamos al lunes 14 de diciembre 2020, ya poco después de las 12 del día, ya va a dar la 1, o si no ya dio, o se acaba de dar, ¿verdad? Sí, es que me he tardado un poquito aquí nada más saludándolos, pues sí, estaba acabando de rematar lo que es la hechura de una ligera modificación con el estambre que me quedó, después de que desbaraté un sombrerito, pero ya les platicaré esto más adelante. Ahorita pues nada más les modelo cómo me quedó el turbante. Esa es mi versión de un turbante, no es sombrero propiamente, pero yo lo dejé un poco más largo de yo no sé, pues así me salió, parece un sombrerito con un quemacocos aquí, muy simpático, ¿verdad? Bueno, pues cada quien le da su talla, su hechura. Lo que pasa es que cuando el material es un poco grueso, eso modifica la textura de lo que es, y obviamente se hace más grueso las paredes, entonces quedó esto un poco engrosado, pero bueno, pues ni modo, se hizo lo que se pudo. Ya para la otra ya sé que debo de usar un estambre un poco menos grueso todo. Lo que pasa es que es de un vintage de reciclaje. Acuérdense que había desbaratado primero unos zapatitos y luego el sombrerote ese que me quedó así de la jitomata, que esta fue la modificación, ¿no? Porque desbaraté todo el sombrero y volverlo a hacer, imagínense. En fin, pues ahora sí les platico lo que es de una peliculita así muy simpática de las que estaba viendo. Pues miren, yo veo campechaneando un poco el cine mexicano y el cine que es universal, porque las anécdotas se pueden dar en todas las etapas, digamos, y también cronológicamente hablando, y también en diferentes partes. Claro, en diferentes etapas hay modificaciones, hay adaptaciones, porque bueno, pues sí, obviamente el tiempo pasa, se modifica todo, nosotros cambiamos, así como nosotros crecemos, ya no somos los que salimos, o los pollitos que salen del cascarón ya no pueden volver al huevo, pues nosotros no podemos volver al vientre de nuestra mamá, ¿no? Tenemos que desarrollarnos, evolucionar, tenemos que incorporarnos a la actividad y todo esto. Entonces, pues sí, yo veía una película así pues que hizo un poco pensar, y que habla sobre, por ejemplo, las células y lo de las burbujas creadas entre lo que es las diferencias de la familia disfuncional, y cómo se da luego la separación de los vínculos y cómo se reacomoda una familia, todo esto. Pues pues sí es interesante, porque bueno, pues digo, va uno comparando con la vida real y dice, pues esto sí puede ser, se las creemos, les compramos el boleto, en fin. La película que les voy a platicar tiene mucho que ver con un cierto, pues digamos, proceso de modificaciones de lo que ha sido el socialismo al capitalismo, porque en el socialismo obviamente pues era la educación dada a un rol establecido en límites para un género, en más aprobación para otro, y siempre ha habido eso. Entonces, a diferencia de unas culturas donde han uniformado digamos, los valores que se les da a digamos, hay una especie de, ¿cómo se diría?, cultura muy pues hacia la par, ¿no? Pero también, digamos, se dan más divorcios, más distanciamientos, es otra manera de manejar lo que es la educación sexual, a la diferencia de cómo se maneja o se ha manejado aquí. Porque pues aquí en México pues hay diferentes mezclas, estamos pues así, digamos, de diferente. México ha sido un país generoso, una patria que le ha abierto las puertas a los migrantes que han tenido problemas en otras partes por problemas de desavenencias que ocasionan
pues violencia y todo, entonces tienen que sacar a la población o tienen que emigrar a un lugar donde les sea posible vivir. Y pues aquí en México, a raíz de que se dio la venida de los españoles, ya nosotros los mexicanos empezamos a perder eso que es, digamos, un casi 50% de nacionalidad, o a lo mejor un poquito más. Nos vinieron a evangelizar, nos vinieron a educar y, digamos, a hacer ver la vida de otra manera. Entonces nosotros ya como pues digamos, ya somos de unas generaciones que ya no, digamos, recibimos ese legado de ese nacionalismo puro del 100%. Entonces, desde ese contexto, pues las películas han sido, digamos, muy, digamos, combinadas con la manera de adaptación a otras culturas y pues digamos así mismo se han hecho más comerciales porque son más digeribles y se pueden adaptar a diferentes culturas. Entonces eso pasó con el cine mexicano. En realidad el cine mexicano era pues más bien ya un fenómeno que se dio por pues la causalidad que favoreció la producción de la cinematografía, porque hubo forma de retratar a una sociedad que venía de pues digamos de crisis, que no sufrió mucho, o sí sufrió, pero no fue, digamos, el mismo impacto que tuvieron los protagonistas de la guerra, ¿no? O sea, en otras culturas, aunque sí se les pidió que colaborara y todo, y lo hizo a su manera, pero no se dio tanto esa, digamos, en comparación a como se dio en otras partes, que obviamente hubo muchas bajas y todo. Pues digamos los porcentajes ahí pues no se pueden ni saber ni adivinar, pero de que fueron trágicos fue una desaparición casi de civilizaciones, si no completas, por lo menos las 3/4 partes, ¿no? O sea, y aquí en México en realidad lo que afectó fue la economía, fue pues sí que tuvo que pues cooperar y todo, y eso modificó su poder adquisitivo o a lo que estaba acostumbrado o lo habían acostumbrado con los, digamos, adquisiciones o el intercambio comercial y las cruzadas y todo. Entonces esto viene a ser interesante para comprender ahora por qué no funciona o sí funciona para algunos esto que aprobaron del Tratado de Libre Comercio y todo eso, porque muchos se espantaron porque vieron pues vivieron siempre con un monopolio y después pues los desbarataron, ¿no? Pero en cuestiones de esos tiempos apenas se estaban formando los monopolios, todavía no existía, apenas estaba reacomodando la industria y el comercio ahí más o menos iban, y ahora en esta época pues ha cambiado mucho. Entonces las películas son un retrato de lo que se está viviendo, y inconscientemente, sin darse cuenta, algunos cineastas que nada más querían poner un argumento para contarnos una anécdota, también paralelamente nos están pues ilustrando de alguna manera subliminalmente cómo es este cambio social en las culturas, y todo eso me pareció muy interesante. Entonces, también así como afecta en el comercio, también en las relaciones sociales de familia, en estas ahora modalidades de que, por ejemplo, si en Estados Unidos, debido a la educación o a la manera de impartir la educación en los jóvenes, hacía que se formaran burbujas de familias con adolescentes a punto de irse a la universidad, y burbujas que pertenecían ya a las comunidades cuando ya adquirían la mayoría de edad. Aquí en México no era así. Aquí todavía, cuando siguieras estudiando preparatoria, estuvieras estudiando universidad, todavía vivías con tus papás. Entonces ese es un ejemplo de todo esto. Entonces todo este contexto social, a veces no todas las familias lo uniformaron, entonces no podemos hablar al igual que como se habla en Estados Unidos, porque allí la organización fue más hecha de otra manera y tiene otras raíces. Aquí en México no fue así. Entonces eso nos hace ser un poco más, digamos, que apreciemos otro tipo de
cualidades. Yo creo que a veces aun cuando se tengan no las uniformidades, tenemos de ganancia que pues mágicamente, ¿no? Porque aquí no había tanto, sí hay, yo no digo que no, dependiendo, pero sí hay familias grandísimas y hay familias chicas, o hay familias chicas pero están repartidas, ¿no? Porque del mismo padre tiene por aquí, por allá y pues no sé qué, ¿no? Entonces eso no se puede uno tampoco darle una idea de cómo funciona aquí, por eso no les alcanza el presupuesto, no se organizan bien y el capitalismo es un desastre total, ¿no? Bueno, pues para unos, porque nunca se van a acabar de organizar, porque es un desorden su vida. Pues si tú hubieras seguido el régimen que siguen en otras culturas, a lo mejor no te hubiera ido tan mal y todavía tuvieras un nivel social más alto. Entonces yo digo, ahí pues sí me van a decir, no, párale, que no sé qué, que no sigas por ahí, que no sé qué, bueno, ya me callo. En fin, la película que les voy a platicar pues nos habla de una familia que tiene ya años viviendo y que ya los hijos están, pues digamos, la mayor ya está en la universidad, todavía tienen hijos adolescentes y están en crisis, ¿no? Porque no han tenido oportunidad de su vida de pareja, pues se ha distanciado un poquito y todo, entonces quieren reavivarla. Y pues está muy preocupada. ¿A quién le va a dejar sus pendientes la mamá? Pues la hermana se ofrece a cuidar a los sobrinos y entonces ahí va de madre ardiendo y pues le pasan una serie de cosas, pero le sirve a ella como prueba para saber qué tan capaz es de manejar ella un nivel de vida diferente al que no conocía. Es una película que hace pensar, que hace reflexionar y digo, bueno, pero hasta cierto modo la contemporaneidad o que no hay mucha diferencia de edades y todo, lo que pasa es que a veces entre una hermana y otra, pues a veces son muchas generaciones o a veces cuando son las familias grandísimas, por ejemplo, los hijos mayores se hacían cargo de los hermanos menores porque los papás iban a trabajar, su presupuesto no les alcanzaba y acababan siendo los papás de sus hermanos y cuando ya tenían su vida propia estaban tan cansados ya de haber sido papás que ya les valía, ya los hijos como que no los tratan con la misma como trataban, pues, y luego vienen ahí las diferencias y las reclamos, y bueno, esta película de eso habla precisamente, ¿no? No, ellos no eran tantos en la familia, ella en este caso era una familia que se llevaba bien y todo, entonces es una pues mera comparación de lo que yo digo que son las culturas. En una cultura así se daba, pero aquí en México las familias eran grandísimas y ya después se recortaron. Primero eran de 13 hijos, luego eran de 7 y luego ya posteriormente se dio que la familia pequeña vivía mejor y que la parejita, entonces tenían el piloncito, o sea, tenían 3 hijos, 2 hijas, un hijo, 2 hijos y una hija y así, pero era aún con lo complicado, pues digamos no era tanta el desamparo que se ve de los hijos menores porque quieren ser papás de todos y pues alguno tiene que salir pues no tan bueno, o sea, se dan problemas de drogadicción, de separaciones, de peleas, no sé, violencia intrafamiliar, farmacodependencia, no sé cuántos problemas hemos abordado aquí en México en la comunidad social. Entonces digo, estas películas, pues por ejemplo, aquí no se aborda desde un punto de vista viendo esta problemática, sino se abordan las cuestiones chuscas que ocurren favoreciendo o pintándonos con un maquillaje que es muy bonito que tener y que no sé qué y que no sé cuánto. Entonces por eso ahora el fenómeno de cuando se ha dado que digamos del ayer a la hora pues hay mucho cambio, ¿no? Entonces no necesariamente porque unos sí lograron o no lograron o cumplir con todo el perfil que se dice que es el desarrollo completo del ser humano. Sí lo fueron de alguna manera porque les tocó a lo mejor ser, por eso mismo decidieron seguir su vida solteros porque ya les tocó ser papás de sus hermanos y cuando ya ellos tenían chance ya se sintieron con menos energía y ya no quisieron hacerlo. Entonces eso fue lo que les pasó a muchos.
Entonces muchos por eso se enrolaron, se metieron al ejército y se desaparecieron del lugar porque dijeron, aquí ya no encajamos en esta sociedad. Y entonces dieron las comunidades, y entonces ahora, pues para reorganizar el presupuesto, pues ya es otra forma de ver la vida. Entonces tampoco que nos quieran vender la visión de que se volvieron homosexuales o que transgénero y todos esos rollos que son absurdos, pero de alguna manera lo que es querer vender algo o desesperarse o no tener conciencia de lo que pasó con esta realidad. Entonces digo, híjole, pues qué contaminantes somos entonces, o qué tóxicas vamos a ser estas personas, ¿no? Para una sociedad que es casi perfecta. En fin, pues yo les dejo todo este rollito chiquito, no los quiero abrumar demasiado. En realidad esta película que vi, pues sí, después de verla no me dejó muy satisfecha, por eso volví a ver nuevamente la versión de la película que vienen los gorrones con Clavillazo. Y me eché otra de una movida chueca, donde el Clavillazo le dan a comer lechuga para que se duerma, porque él consigue una chambita, se presta porque es una chambita facilita donde solamente tiene que acostarse a dormir y probar una vacuna. ¿Para qué sirve? Que es para que adivine el futuro, o sea, es como una especie de vidente, se vuelve vidente temporal, y entonces cae en manos inescrupulosas de un magnate del periodismo que tiene un amigo político, y entonces lo hacen que coma lechuga para que le digan si va a ganar las elecciones y cosas así de la lotería. Estuvo simpática la película, muy bien llevada, se las recomiendo. Ya es una piedrícula ya digamos de los años estos de Pedro Picapiedra, pero ahí sí me gustó cómo estuvo Clavillazo en su papel de dormilón. Imagínense qué bonita chamba, ¿no? Que sueñe y que se duerme y que adivine, ya sepa que es billete de lotería. Claro, todo es ficción, ¿verdad? Y se vuelva como quien dice, el rey Midas de una población desprotegida por una comunidad de personas que vivían en una vecindad y que cuando quiere, bueno, ya no les cuento toda, mejor véanla y ya después me dicen, pero sí está muy simpática esa película. Y yo creo que no hay como a veces la comicidad de unos tiempos en que no estaba tan avanzada la tecnología, pero qué ingeniosos para crear este tipo de comedia. En realidad para eso servía la comedia, ya desde, si nos remontamos a la época de los griegos, en que hacían las tragicomedias, y que ellos, para criticar a la sociedad, y que tenían organizado muy bien su equipo de políticos y todo, pero se divertían mucho con los teatros. Ya también ellos se hacían sus parodias y todo, y ay no, eran geniales. También de ahí yo creo que algo nos legaron a todas las civilizaciones, pero en fin, ya los dejo porque tengo que irme a apurar. Y pues chao, pásensela muy bonito y por ahí nos vemos en unas horas más, pues los días son cortos.